Los fenómenos de líneas de espera están determinados por dos fenómenos estadísticos que se manejan por medio de variables aleatorias. O sea, existen dos cosas que son aleatorias y que es lo que produce la teoría de colas. La primera de esas variables aleatorias, de ese fenómeno aleatorio, es la forma como llegan las personas a demandar el servicio. El tiempo entre la llegada de dos personas consecutivas es aleatorio. Una empresa no sabe cuándo va a llegar la siguiente persona. Ese es el primer fenómeno aleatorio. Y hay otro que es lo que dura una persona para que la atiendan. O sea, lo que dura el tiempo de servicio, el tiempo de atención. La combinación de esos dos fenómenos aleatorios que se expresan por medio de variables aleatorias es lo que produce la teoría de colas o de líneas de espera. Para manejar un fenómeno aleatorio se utilizan variables aleatorias. ¿De dónde salen las variables aleatorias? Pues en los libros de estadística hay muchas. Pueden ser continuas o discretas. Inclusive si la forma de explicar un fenómeno aleatorio no se adapta a ninguna de las variables que están en los libros de estadística, se puede utilizar lo que se conoce como una variable empírica, que es sacada de un muestreo, y eso ocurre con mucha frecuencia. Pero de todas formas, cuando uno va a utilizar una variable aleatoria para representar un fenómeno aleatorio de la vida real, uno quisiera que esa variable aleatoria cumpliera con dos características. La primera, que sea suficientemente realista, o sea, que el fenómeno de la vida real efectivamente se adapte a como dice la variable aleatoria. Y una segunda que no es que sea estrictamente necesaria, pero que sería muy deseable, es que sea sencilla, que sea fácil de manejar matemáticamente, para uno no enredarse la vida. Resulta que la variable aleatoria exponencial, que es una variable aleatoria continua, cumple este par de características muchas veces, con bastante frecuencia. Si no la cumple, pues no se puede utilizar la exponencial. Pero en este módulo nos vamos a concentrar en la exponencial, entonces vamos a ver la variable aleatoria exponencial al detalle. Recuerden entonces que la teoría de colas está determinada por dos fenómenos aleatorios que se explican por dos variables aleatorias. Un fenómeno aleatorio es la llegada, la forma como llegan las personas, y para eso se utiliza el tiempo entre la llegada de dos personas consecutivas. Y el segundo fenómeno aleatorio es la forma como sale la gente del sistema, y para eso se utiliza la duración del servicio, cuánto tiempo dura una persona en ser atendida en el servicio que le están prestando. Miren que aquí no se habla en este segundo caso del tiempo entre salidas, sino de duración del servicio, porque habíamos hablado de que este segundo fenómeno se explica es por lo que dura el servicio y no por el tiempo entre salidas, porque el servidor, el cajero, puede perder tiempo. Entonces hay que hacer referencia al tiempo que dura el servicio, o lo que es lo mismo, hablar de la capacidad de atención del servidor. Para explicar ambos fenómenos, cuando un experimento psicocuadrado lo determina, vamos a utilizar, como les dije con bastante frecuencia, la exponencial. Acuérdense que la exponencial es una variable aleatoria continua. ¿Cómo se define la exponencial? La exponencial, como cualquier variable aleatoria continua, se define por medio de una función de densidad. Ya lo habíamos dicho, las variables continuas
se definen por medio de funciones de densidad, no asignándole probabilidades a los eventos como se hace con las discretas, sino por funciones de densidad. La variable aleatoria exponencial tiene la función de densidad que aparece en esta diapositiva. La función de densidad es alfa e a la menos alfa t para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0. Usualmente, por lo menos en teoría de colas, se utiliza el tiempo. No siempre tiene que ser el tiempo. Los fenómenos exponenciales se utilizan también para fenómenos aleatorios que no suceden en el tiempo. Pero en la teoría de colas lo vamos a utilizar siempre con el tiempo y por eso utilizamos entonces la letra t. Miren que la variable aleatoria exponencial tiene un parámetro que es alfa, que inclusive aparece 2 veces en la función de densidad, alfa e a la menos alfa t. Aparece como coeficiente del e a la menos alfa t y arriba como exponente multiplicando al t. Para t mayor o igual que 0, miren que para t menor que 0, la densidad de la variable exponencial se define como 0. Entonces, con esta función de densidad, vamos a empezar a ver las propiedades que tiene esta variable aleatoria exponencial. Recuerden que la función de densidad no mide probabilidades. Las probabilidades se obtienen integrando la función de densidad. Si yo integro la función de densidad entre dos valores, por ejemplo a y b, eso me da a mí la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre a y b. Si yo la integro entre 0 y t, me da la probabilidad de que tome un valor entre 0 y t. Si hacemos la integral de la función de densidad alfa e a la menos alfa t entre 0 y t, nos da la probabilidad de que caiga entre 0 y t, y como el c siempre se supone, el 0 siempre se supone, lo quitamos, porque se supone que el tiempo va a ser mayor o igual que 0. Entonces decimos simplemente la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que t minúscula es la integral entre 0 y t minúscula, y eso me da 1 menos e a la menos alfa t. Entonces digamos que ya tenemos una segunda forma de definir la exponencial. Esta probabilidad de que t sea menor o igual que t minúscula, la mayúscula hace referencia a la variable aleatoria y la minúscula a un valor particular que toma la variable aleatoria. Entonces la probabilidad de que t sea menor, mayúscula sea menor o igual que t minúscula, eso se conoce no solo para la exponencial, sino para cualquier variable aleatoria como la acumulativa. Eso se conoce como la acumulativa. Y esta acumulativa sí son probabilidades, no es como la función de densidad. Entonces tenemos ya una segunda forma de definir la exponencial. La exponencial es la variable aleatoria continua que tiene como acumulativa 1 menos e a la menos alfa t para t mayor que 0 o mayor o igual que 0. Y vamos a utilizar una tercera forma, que eso se conoce como el complemento de la acumulativa, ¿cierto? Que es la probabilidad, así como la acumulativa es la probabilidad de que tome un valor menor o igual que t, el complemento es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor que t. Y eso, por supuesto, es 1 menos e a la menos alfa t, y eso nos da e a la menos alfa t. Entonces, miren que tenemos ya tres formas de definir la exponencial. Uno, la que tiene por función de densidad alfa e a la menos alfa t. Dos, la que tiene como acumulativa 1 menos e a la menos alfa t, y estas sí son probabilidades. Y tres, la que tiene como complemento de la acumulativa e a la menos alfa t, y estas también son probabilidades, siempre para t mayor que 0. Si yo trato de calcular dos parámetros que son muy utilizados en todas las variables aleatorias, que son la media o la esperanza y la varianza, miren los valores que obtenemos, que son los que están en la parte central de la diapositiva. Acuérdense que la varianza se calcula como el primer momento, o sea, la integral de t por la función de densidad diferencial de t,
y la varianza como el segundo momento, o sea, la integral de t2 por la función de densidad diferencial de t. Y si hago esas integrales variando t entre 0 e infinito, me da la media, 1 sobre alfa, y la varianza, 1 sobre alfa 2. Entonces, la exponencial tiene como media 1 sobre alfa y como varianza 1 sobre alfa 2. De esa exponencial definida en estas tres formas que dijimos que eran las formas como se podía definir la variable aleatoria exponencial, se siguen una serie de propiedades que las vamos a empezar a ver a continuación.